Se abre la sesión. Excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades municipales, concejal delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa, delegado del rector de la UCA en el campus universitario de Jerez, señoría ilustrísima magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz, directora general del Colegio Montaigne, presidente del Consejo Regulador del Jerez Cerecheri, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Me complace nuevamente dar la bienvenida a esta Real Academia al conferenciante de esta tarde, buen amigo desde hace muchos años, y al que he recurrido en numerosas ocasiones para contrastar opiniones sobre la evolución de los mercados, la aplicación de las políticas monetarias, estrategias en la diversificación de activos de inversión y otras claves de los mercados de capitales, solo al alcance de aquellos con gran experiencia profesional, pero además con gran dosis de gramática parda, que como todos ustedes saben es la habilidad para conducirse en la vida y para salir a salvo o con ventaja de situaciones comprometidas. Eran tiempos donde, a pesar de su juventud, era nada menos que economista jefe del Grupo Intermoney CIM, grupo independiente, líder en mercados financieros en el sur de Europa. Este puesto le permitió profundizar en el análisis de las interrelaciones entre la economía real y financiera desde una perspectiva global, así como especializarse en el estudio de la política monetaria. Por aquellos años, primera década del presente siglo, mi presencia como miembro del Consejo de Administración del grupo me permitió conocer sus muchas habilidades y especialmente su profundo conocimiento de la macroeconomía nacional e internacional y al tiempo su pragmatismo para desentrañar las claves económicas más allá de los datos de coyuntura ligados al corto plazo. De ahí el gran interés y la oportunidad que tenemos hoy para que nos aborde temas muy poco analizados más allá de los departamentos de estudio de los grandes bancos, las grandes compañías, especialmente industriales y tecnológicas, y los grandes despachos de consultoría y asesoramiento económico-financiero. Así, nos hablará del positivo desempeño cíclico de la economía española, que se ha visto favorecido, pero por una cuestión inesperada, como lo es su estructura productiva, caracterizada por un mayor peso de las actividades culturales, vinculadas al ocio y las experiencias tales como el turismo y una importancia reducida de la industria. Por otra parte, el cambio de los hábitos de la población, en especial de la europea, donde actualmente prima el gasto en servicios que reportan satisfacción en detrimento de la adquisición de bienes duraderos y que sin duda está detrás del mejor comportamiento relativo de la economía española. Sin embargo, esta cuestión no debe hacernos olvidar el punto de partida más desfavorable de la economía española y las debilidades de fondo, reforzadas por la creación de nuevas rigideces que ponen en entredicho la capacidad de generar un crecimiento saludable en el largo plazo. El déficit de inversión, especialmente de la destinada a I+D, los problemas de la productividad, los desequilibrios de las cuentas públicas, la falta de certidumbre regulatoria o el intervencionismo en el mercado laboral son cuestiones que están quedando en un segundo plano, gracias a un favorable momento cíclico que oculta estos problemas y hace olvidar la necesidad de actuar para promover un crecimiento saludable y duradero de España desde una perspectiva de largo plazo. Francisco Vidal Yuguero es en la actualidad director de Economía y Políticas Sectoriales de CEPIME, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Es licenciado en Ciencias Económicas, así como en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, y también posee un máster en Finanzas por el CEU San Pablo y un curso de especialización en renta fija por la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores. Entre sus actuales responsabilidades en CEPIME destaca la participación en las mesas de diálogo social y distintos mecanismos de interlocución activa con la Administración. De hecho, ha participado en las negociaciones del Quinto Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva en la ENC y las relativas a la jornada laboral y el salario mínimo. Además,
Es vocal del Consejo de la Productividad de España, Ministerio de Economía, consejero titular del Consejo Superior de Estadística, INE, Ministerio de Economía, y vocal del Consejo de Desarrollo Sostenible, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al tiempo que participa en otros órganos asesores. Llegado a este punto, creo que ha llegado la hora de ceder la palabra a nuestro conferenciante de hoy, que es a quien hemos venido a escuchar. Tiene la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Real Academia San Dionisio que me haya vuelto a invitar para poder compartir la visión del escenario actual y sobre todo el escenario futuro de la economía global y sobre todo de la española. Y ahora que vuelvo a estar sentado aquí unos cuantos años después, me viene a la cabeza la primera vez que tuve la oportunidad, la suerte de estar en esta Real Academia, las diferentes preocupaciones que teníamos. Era ya 2016, 2017, con el presidente Juan Salido. Intentábamos recordar qué año exactamente, pero no nos venía a la cabeza. Pero lo que sí nos venía a la cabeza era ese escenario de una larga crisis que vivimos después de 2008, en el que lo que nos preocupaba era sobre todo apuntalar la economía y volver a crecer. Ahora mismo estamos en un escenario en el que es diferente, en el que ese escenario favorable cíclico, en el que el crecimiento, un 3%, a quien le parece mucho, yo opino particularmente que es lo menos que podemos esperar dada la situación de partida de España, y en el que esa situación de crecimiento nos hace olvidar las bases, lo importante, qué desafíos tenemos para crecer en el futuro. Pero más allá de esta primera aproximación, siendo principio de año como es, no querría pasar o dejar de lado hacer un pequeño análisis coyuntural de lo que nos espera en este momento, en estas circunstancias concretas. Y a este respecto, lo más importante, y tenemos en el cuadro un resumen de previsiones, estamos en un momento en el que la economía global no crece demasiado, estamos en crecimientos próximos al 3% y en el que los riesgos pesan más que las sorpresas al alza. ¿Con qué me refiero con esto? Estamos en un momento en el que tenemos el riesgo de que los bancos centrales mantengan, más que mantener, lo voy a decir de forma correcta, que los bancos centrales no bajen los tipos tanto como esperaban los mercados, que esto lleve a que los inversores revalúen las valoraciones que dan a los activos financieros, con el efecto que puede tener de inestabilidad tanto en los mercados desarrollados como en los mercados emergentes, aunque, en mi opinión, tener tipos como los que tenemos actualmente, tanto en Estados Unidos, esos niveles entre el 5,25 y 5,5, en Europa nos estamos manteniendo en niveles próximos al 3, no lo tenemos que ver como una amenaza, lo tenemos que ver como algo bueno porque es una normalidad. Hemos pasado de la normalidad de años atrás en la que pagabas por tener riesgo. Y ese pagar por tener riesgo llevaba a veces a que se hicieran inversiones inadecuadas o que hubiese una asignación del capital que no fuese la correcta. En vez de ir al mejor proyecto, se podía ir al que te permitía especular más rápidamente. Eso, afortunadamente, con el nivel de tipos que tenemos ahora, tienes menos probabilidades de que pase, porque el dinero tiene un coste, un precio más razonable, pero aún así es cierto que desde un punto de vista de los mercados, sabemos que los mercados, bueno, de esto me lleva a mi pasado en el grupo CINE entre brokers, son caprichosos y cuando quieren o esperan que los tipos o va a haber una tendencia o esperan que la tendencia de laxitud monetaria vaya más y no ocurra así, siempre tenemos, voy a ser muy llano, el pataleo del mercado es esa volatilidad. Y es uno de los riesgos que tenemos presente. Pero a mí más que este riesgo me preocupa uno segundo y se puede ver en el gráfico claramente que tenemos una situación de moderación del crecimiento de China. Y en sí la moderación de crecimiento de China no tiene que darse como algo preocupante porque después de tantos años de crecimiento acelerado y un crecimiento acelerado que nos ha generado otros desequilibrios, hay que recordar los desequilibrios en los mercados de materias primas, los desequilibrios en los mercados de semiconductores. Es cierto que también tuvimos una crisis atípica post-COVID de cuellos de botella, pero ese crecimiento acelerado de China nos generó otros desequilibrios que van perdiendo fuerza a un ritmo a la medida que el gran gigante asiático atempera su paso. Pero más que el atemperamiento del paso, nos tiene que preocupar una de las causas que hay detrás de él, que es una segunda, y es la situación de su sector inmobiliario. China ha sufrido una situación
que hay otro país que se puede hacer un paralelismo con él, curiosamente es España. En España de 2007-2008 tuvo el mismo peso en inversión en el sector residencial que China. Esto ha llevado a unos excesos en un ámbito muy concreto que hay que seguir de cerca, sobre todo por los efectos que tiene sobre las decisiones de consumo y de inversión de las familias, especialmente porque los excesos inmobiliarios han ido acompañados de un mayor apalancamiento de las familias, de toma de deuda para entrar en ese ámbito inmobiliario. Y aquí sí que me gustaría hacer un matiz, ahora que en España, una vez más, esto también es cíclico, las cuestiones del tensionamiento del mercado de la vivienda, volvemos a hablar o a hacer comparativas con 2008. Yo creo llamar la atención que los precios son más altos que en el pasado reciente, pero las familias no están endeudadas como en 2008. Ahora mismo la deuda de las familias, estamos en niveles de un 44% sobre PIB, es un nivel positivo, es un nivel que se puede gestionar y además acompañado en un contexto en el que la tasa de ahorro sigue siendo alta. Si ajustamos la estacionalidad, son tasas de ahorro del 14%. Por lo tanto, estamos en un escenario en el que el precio de la vivienda en España ha aumentado, hay un tensionamiento del mercado, es cierto, pero no está yendo acompañado de una situación de apalancamiento y endeudamiento como vimos en el pasado. Ahora bien, en este escenario, y lo trataremos a continuación con mayor profundidad, en el que las finanzas de las familias están más saneadas, las empresas están también más saneadas, el gran desafío que tenemos es el desequilibrio de las finanzas públicas, que es una gran espada de Damocles que cuando volvamos a tener otra gran crisis, que las crisis sabemos todos que son cíclicas, recordaremos que igual no hicimos los deberes como debíamos hacerlos para generar espacio fiscal. Lo responsable en un escenario como el actual es generar ese espacio fiscal para que en el futuro, cuando se necesite a lo mejor ese estímulo desde lo público, tenga la posibilidad de ello y no como estamos en la situación actual, que la falta de consolidación nos lleva a que en el momento, si vamos a suponer o poner el ejemplo de que tenemos una crisis inesperada, con la situación de las finanzas públicas que tenemos ahora, en vez de ser una palanca para poder dar oxígeno al resto de la economía, sería un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque los mercados obligarían a un saneamiento y un ajuste de las cuentas públicas acelerado. Pero bueno, esta cuestión la trataremos más adelante y, aunque me he desviado un poco, pero sí quería hacer esa comparación entre los excesos residenciales que vemos en un país como China y en lo que hubo en España, es uno de los grandes riesgos que tenemos presente y sobre todo que podamos asistir a caídas superiores de precios y que esto afecte aún más a la dinámica de consumo en el gigante asiático. Pero por otra cuestión adicional, porque puede haber la tentación en un escenario de crisis de consumo interno en el que las autoridades decidan compensar vía exportaciones lo que no pueden generar en el mercado nacional y facilitando o subvencionando esas ventas al exterior. ¿Y por qué estoy señalando este aspecto? Porque esto nos lleva a un potencial punto de enfrentamiento que ya vamos a tener que se agrave, que es el proteccionismo y la probabilidad con el cambio de gobierno en Estados Unidos de que tengamos políticas más proteccionistas que en el pasado. Y el proteccionismo es una mala noticia por una cuestión, porque siempre que hablamos de comercio internacional pensamos que la gran ventaja del comercio internacional es lo que tú le puedes vender a un tercero, cuando realmente la gran ventaja del comercio internacional es que tú puedas obtener de un tercero a un precio competitivo lo que tú no podrías hacer de una forma mejor y liberar esos recursos para que lo dediques en lo que estás especializado o lo que puedes sacar una ventaja respecto a otros. Esa es la verdadera ventaja, pero cuando se da un escenario de proteccionismo la perdemos y vamos a escenarios o situaciones desgraciadamente de tensión. Y aquí en este escenario o esta probabilidad de este riesgo, el peor parado bajo mi punto de vista puede ser Europa. ¿Por qué? Pues porque Europa no acaba de situarse como un actor, en mi opinión, fuerte en el ámbito internacional. Estamos en un mundo de bloques, en un mundo en el que está habiendo un revisionismo del sistema al que estamos, en el que vivíamos en las últimas décadas. Rusia reinterpreta lo que ha pasado desde los años 90. China ha recuperado el papel de líder que tuvo tiempo atrás, porque es verdad que alguien recuerda la China maoísta del año 1949-50 y todo lo que vino posteriormente, y tenemos la imagen a veces de un país débil, y no es así. Fue un líder económico, un líder cultural, un líder comercial que ha recuperado, está recuperando ese papel. Y en esta situación en la que China ejerce su liderazgo y Estados Unidos
va a dar más batalla, Europa corre el riesgo de que si vamos a una situación de mayor proteccionismo, mayores aranceles, por ejemplo, los productos chinos que no puedan entrar en Estados Unidos se redirijan a Europa. Habrá que buscar otro cliente donde actuar, y las instituciones y autoridades europeas, desgraciadamente, no tienen una función de reacción como debería, todo lo adecuada que debería ser. Entonces corremos el riesgo de que ese producto entre en Europa, y un producto además que hay que tener en presente que se está fabricando con unos estándares diferentes a los nuestros desde un punto de vista medioambiental. Y esta cuestión es muy importante porque estamos viendo una situación en la que esas preocupaciones hacia la sostenibilidad, hacia la mejora del entorno en el que vivimos, está llevando a que el regulador en muchas ocasiones genere normas de difícil cumplimiento y muy costosas para la empresa europea. Ahora mismo a cualquier empresa española de tamaño medio y sobre todo industrial europea le preguntas cuál es su mayor preocupación y te dice la regulación. Y si arañas un poco más te dice la regulación ambiental, pues están pidiendo en plazos muy cortos de tiempo un esfuerzo muy relevante en la forma de producir y que está afectando de forma muy negativa a la estructura competitiva de nuestras, a la capacidad de competir de nuestras empresas en el exterior. Por lo tanto, en este escenario, que haya un resurgimiento del proteccionismo y haya se redirijan los flujos comerciales de China con más intensidad hacia Europa, puede ser un problema real. Y más allá hay otras cuestiones, pero estas ya son hasta cierto punto imponderables, presentes, que tengamos shocks en los precios, shocks en los mercados de materias primas debidos, por ejemplo, a acontecimientos climáticos, sequías, inundaciones, etcétera, pero es un riesgo presente que tenemos, los hemos vivido en Europa, lo estamos viendo con mayor recurrencia, pero de difícil control, o recrudecimiento de algunos riesgos geopolíticos. Y junto a estas cuestiones también me llama la atención un punto que se está poniendo cada vez más el acento, y sobre todo en las economías desarrolladas, el riesgo de que haya contestación social a ciertas medidas. Es una cuestión que teníamos aparcada durante bastante tiempo en los países desarrollados, pero surge y está presente, incluso el FMI la menciona entre los riesgos que tenemos en el presente. Y cuando tenemos todo esto en cuenta, nos damos cuenta que el escenario está sesgado a la baja en cuanto a los riesgos en el corto plazo. Y de hecho esto da la forma y describe esas tasas más moderadas de crecimiento, sobre todo a nivel mundial. Cuando digo moderadas, lo voy a explicar por decir bien. Yo cuando veo, y estaba ya acostumbrado, cuando veo tasas del 3,2, para mí es lo que es un crecimiento más o menos normal de la economía mundial. Si estuviésemos creciendo a un ritmo rápido, estaríamos en niveles por encima del 3,5. Y esta es la situación que estamos afrontando, y todo ello bajo un escenario en el que hay importantes riesgos estructurales. Y el más importante, antes hablaba de la situación de las finanzas públicas en España. La situación de las finanzas públicas no es solo una cuestión de preocupación en España, sino en el conjunto del mundo. China tiene un nivel de deuda pública relativamente elevado, más del 80% del PIB, y además el sector privado también está bastante endeudado. En Estados Unidos estamos hablando de niveles netos de deuda pública cercanos al 100%. Por lo tanto, poner en deuda esas finanzas públicas es un problema estructural que tenemos ahora mismo y muy relevante. Y en paralelo, también llevar a cabo las reformas estructurales necesarias desde el punto de vista de potenciar el capital humano, potenciar el capital físico, y ahí hay un déficit en el conjunto del mundo. Y esto es lo que tenemos en una segunda línea, y en países como España, y como ya lo apunto en el texto, se está minusvalorando, porque de nuevo, insisto, se dice, bueno, un gran crecimiento, un 3%. Pues si tenemos en cuenta el crecimiento medio de España desde el año 2000 al 2024, estamos hablando de un crecimiento medio del 1,8. Por lo tanto, tampoco es que estemos creciendo sobre una gran base previa de actividad. Y si lo hacemos como lo deberíamos hacer bien, no solo una tasa media, sino teniendo en cuenta la capitalización de ese crecimiento, iríamos a crecimientos de 1,5. Por lo tanto, no es un crecimiento especialmente robusto, y además sobre las bases que se produce, porque las bases que se producen ya se han adelantado en la introducción de la conferencia. Es, por una parte, por una cuestión inesperada. Siempre hablábamos que nuestra estructura productiva
tiene un gran punto débil, que es el bajo peso de la industria. Seguimos en pesos del 11-12% de la industria manufacturera. Después, si tenemos en cuenta la producción de electricidad y energía, puede estar algo más alta. Pero yo quiero recordar que el objetivo de 2020 era 20% en 2020 de industria. Seguimos en el 11 o el 12. Seguimos teniendo ese bajo peso industrial, pero sí que hemos hecho una cuestión bien. Y es que nuestro tejido productivo, nuestro empresariado, ha visto que había una ventaja competitiva y tenían el conocimiento y el saber hacer para tener un sector turístico más potente, un sector de ocio más fuerte. Y este ámbito, que en crisis como la del COVID supone una debilidad, cuando al salir de esta crisis sanitaria tan particular vemos que hay un cambio de conducta de los consumidores, te hace que lo inesperado te permita tener un crecimiento mayor. Pero no solo esta cuestión, el plan de recuperación financiado con fondos europeos está siendo otra pieza importante para explicar esa evolución cíclica positiva de la economía española. Estamos hablando que si hacemos caso a las propias previsiones gubernamentales y a estudios del Banco de España, el efecto promedio anual entre 2021 y 2025 podemos estar hablando entre 1,1 puntos y 1,9. Depende también de la incidencia y despliegue de los fondos, pero está siendo un impacto muy relevante. Pero también hay otra pieza adicional que está endulzando nuestras cifras, y es la evolución del gasto público. El gasto público en España, desde finales de 2019, ha crecido casi un 20%. Y aquí voy a hacer una aclaración, porque muchas veces cuando hablamos de gasto público tendemos a irnos a lo positivo. Pensamos que son las inversiones en infraestructuras y estas cuestiones. No. El gasto público, por convención, como se contabiliza, son salarios de trabajadores públicos y consumo de bienes intermedios. Y eso está evolucionando de una forma muy fuerte. Y son los puntos sobre los que un poco estamos anestesiados pensando que porque tengamos ahora unos buenos momentos, no hay que pensar en el futuro. Y el futuro es en lo que más atentos tenemos que estar, en lo que tenemos que poner foco. ¿Por qué? Porque lo coyuntural son una serie de circunstancias que se dan en un momento dado, pero pasa. Y en lo estructural es lo que impregna el conjunto del sistema. Y desde este punto de vista, el problema es muy importante en la economía española. Tenemos graves problemas de productividad. ¿Y por qué hablo de productividad? Porque en economía la clave para generar bienestar para el conjunto de la sociedad y que sea de forma sostenible es ser más productivos, hacer más con menos, ser más eficientes. Desde luego que cuando se proponen trabajar menos horas, tener mayores salarios, no podemos llegar a estas cuestiones con la rebaja de la jornada laboral que se ha planteado, ahora tenemos próximamente que abordar la subida del salario mínimo interprofesional. Estas cuestiones tan importantes de las relaciones laborales y básicas desde el punto de vista de cualquier empresa no se pueden abordar sin tener en cuenta cómo evoluciona la productividad. Realmente la productividad es lo que nos va a hacer mejorar la riqueza, mejorar el bienestar y poder trabajar menos y tener mayores salarios. Y en este gráfico, en los gráficos que tenéis en esta transparencia, relacionamos indirectamente productividad con PIB per cápita. Al final lo que permite que crezca ese PIB per cápita es que la productividad evolucione de una forma sólida. Y se puede apreciar que a pesar de un crecimiento algo más fuerte del PIB español respecto al europeo en los últimos años, en términos per cápita la diferencia es muy poquita. ¿Por qué? Pues es muy fácil de explicar. A nivel de la Unión Europea se ha suplido esa diferencia aumentando la productividad un 8% por empleado frente al 4% de España. Esa es la clave. ¿Y en qué se sustenta esta realidad y esta mejora de la productividad? En estructuras más sólidas que generan confianza a la empresa a la hora de invertir. Y aquí, disculpadme que antes de este aspecto, simplemente quería también tener presente, que se me había pasado, también esta comparativa entre países. Cuando estamos hablando cuáles son los niveles de productividad de España, se está jugando ahora mismo en la actualidad mucho con los flujos, ¿no? Con las tasas de variación de los últimos tiempos. Y ahora en el tercer o cuarto trimestre
va mejor o peor esa productividad. Pero más que fijarnos en la tasa de variación de un trimestre o dos, tenemos que fijar en las sendas a largo plazo y el punto de partida. Y cuando vemos un análisis comparado de la economía española, la realidad es que la productividad total de los factores en España, que hay que tener presente que no es solo importante la productividad del trabajo, también es importante la productividad del capital. Al final las economías, ¿por qué crecen? Dotación de recursos y un uso más eficiente de esos recursos que la productividad. Pues la dotación del recurso capital es tan importante como la dotación del recurso laboral. Y desde el punto de vista de la productividad total de los factores, teniendo en cuenta ese capital, vemos que la evolución en la economía española es francamente mejorable. Aquí tengo que reconocer una cuestión desde la esfera del capital. Ha habido momentos en este siglo y también en los últimos tiempos en los que quizá la asignación de ese capital no ha sido la más eficiente. ¿Qué me refiero con ello? Voy a volver al ejemplo que tuvimos en 2007-2008. Esa asignación que tuvimos de recursos al sector residencial e inmobiliario, en algunas zonas en las que esas viviendas no se terminaron, algunas que siguen todavía vacías, sobre todo en segunda corona metropolitana. Eso fue un ejemplo de uso no productivo del capital. Hay que reconocer que desde ese ámbito hubo cuestiones que no se hicieron bien. Y también hay otro aspecto en los últimos tiempos que ha sido hasta cierto punto perverso en la asignación del capital y han sido, y hacía mención anteriormente al principio de la conferencia, los bajos tipos de interés del Banco Central Europeo. Esos bajos tipos de interés ha llevado a que en muchas ocasiones no se haya tenido tanto en cuenta cuál era el rendimiento y la calidad del proyecto en el medio y largo plazo, sino ciertas dinámicas de corto y nos han asignado en ocasiones a las mejores opciones. Pero más allá de esas dificultades que hay que reconocer que ha habido en la asignación de capital, en el ámbito laboral tenemos obstáculos importantes. Tenemos una desacople, lo veremos más tarde en las transparencias, entre lo que necesitan las empresas y lo que ofertan los trabajadores a nivel formativo. Es muy importante que las empresas tengan los trabajadores que necesiten, no solo en números, sino sobre todo en capacidades. Y aquí hay un desacople muy importante. Pero también hay que tener presentes si estamos generando los estímulos o las políticas adecuadas desde el punto de vista de las políticas activas y pasivas de empleo. En el ámbito de una política pasiva hay que tener claro que hay que compatibilizar la protección al desempleado, que es básica y necesaria, con el incentivo a su activación. Porque lo que no podemos tener en España ahora mismo son más de 600.000 parados que llevan más de 2 años sin trabajar. Esto es un problema para el país y es un problema para los parados. Porque no hay nada peor que tener personas que no sean productivas, pero incluso desde el punto de vista personal, el tener que hacer algo todos los días, el tener ese objetivo de mejorar es muy relevante. Pues tenemos 600.000 personas, pero que lleven desempleadas más de 1 año, tenemos algo más de 1 millón de personas. Aquí no solo hay que atacar por medio de las políticas activas de empleo, darles formación y ver cómo encajan sus capacidades con lo que demanda el mercado laboral, sino también generar incentivos equilibrados desde el punto de vista de las políticas pasivas. Pues todas estas cuestiones son lo que vamos viendo en la evolución de la productividad y no querría dejar de señalar los gráficos que tenéis a la derecha y reconozco que esto lo he utilizado en algunos ámbitos concretos de negociación y vuelvo a hilar con reducción de jornada, alza de salarios, cuando se comparan, y los países, voy a reconocer, no son una comparativa casual de países. Está Dinamarca, porque es un ejemplo recurrente que está la comparación con Dinamarca, pero cuando se dice, podemos trabajar un número parecido de horas a Dinamarca con una productividad por hora trabajada que es un 40% inferior. O queremos alcanzar un nivel de desarrollo de riqueza, ponernos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos como la guía que podríamos seguir, y tenemos una brecha del 45% por hora trabajada y del 50% por trabajador, que esto implica 2 cuestiones. No solo que los trabajadores estadounidenses son más productivos cuando trabajan, sino que además trabajan más horas. Por eso se ensancha la brecha de hora a la brecha, la diferencia por trabajador. Después es cierto que hay otras cuestiones ligadas al desarrollo del I+D en Estados Unidos, unidad de mercado, que también afrontaremos, que lo explican. Pero estos son los datos que se tienen que tener claros.
productividad, coyuntura, a la hora de abordar cuestiones críticas de las relaciones laborales que condicionan en gran medida las decisiones de producción de las empresas. Y en este contexto en el que tenemos que empezar a reaccionar, el primer punto clave, bajo mi punto de vista, es el avance tecnológico. Antes hablaba de Estados Unidos, hay otros puntos favorables y que explican esa mayor productividad por trabajador, y uno muy relevante es que son líderes en tecnologías de la información y comunicación. Invierten mucho en I+D, y en España hay un déficit muy relevante a este respecto. Y cuando alguien quiere explicar por qué avanza realmente la productividad, avanza por el salto tecnológico, por la creación de nuevos software, nuevas herramientas, y el I+D es básico porque el I+D es el inicio de la generación de la idea que se convertirá en una herramienta para trabajar en un nuevo producto y que acabaremos instalando. Puede ser una nueva opción de mercado, puede ser ese nuevo producto, y sin embargo en España tenemos un déficit muy importante. Como se puede observar, por desgracia somos la línea de más abajo, esa inversión en I+D del 1,5% del PIB, y la buena noticia es que hemos mejorado bastante en los últimos años. Veníamos de niveles de 1,1, 1,2. La referencia europea es una inversión en I+D del 2,2, pero países como Corea estamos cerca del 5, Estados Unidos son niveles del 3,6. Este es el ámbito en el que hay que hacer un mayor esfuerzo, pero no solo un mayor esfuerzo a nivel español, sino también a nivel europeo. Y aquí hay que me pueda preguntar, bueno, pero si vemos la comparativa y la eurozona está mejor que España, Alemania no son niveles malos de I+D, sí, pero también nos tenemos que estar planteando a dónde va ese I+D. ¿Por qué? Porque cuando alguien compara quiénes son los 3 mayores inversores en I+D en Europa, son empresas del sector autos. Si comparamos con China y Estados Unidos, son empresas del sector tecnológico. Y esto además se ve en otra realidad. Europa tiene una muy buena industria, pero una industria que se empieza a quedar atrasada porque no estamos siendo capaces de incorporar las innovaciones tecnológicas que necesitamos de cara al futuro. Cuando hablamos del Internet de las cosas, vehículos que se conducen solos, todas estas cuestiones van ligadas a tecnología. Y vamos varios pasos por detrás. Y de hecho la situación es tal, y está recogido en el informe, ahora no recuerdo bien si era en el informe Draghi o en el informe Letta, pero lo importante es el dato. Europa solo, entre las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo, Europa solo tiene 4. Esto está explicando las diferencias de crecimiento que estamos viendo. Y voy a hacer una cosa poco ortodoxa, pero sí quiero volver a la primera transparencia, porque aquí es donde se ve la diferencia entre el crecimiento europeo de un 0,4, un 0,8 y el crecimiento americano del 2,9, 2,6. Y ahora, si tiramos para atrás, veríamos que el crecimiento americano es más fuerte y más sólido de forma sostenida en el tiempo, cuando el europeo es más débil de forma sostenida en el tiempo. Pues estas diferencias en el crecimiento vienen de estas cuestiones de gran importancia, vitales. Nos hemos quedado anclados en el pasado y no estamos sabiendo incorporándonos al futuro. Entre otras cuestiones también por una situación de fragmentación de Europa. ¿Y a qué me refiero con esto? Si echamos la mirada hacia el año 93, el mercado europeo y el mercado estadounidense eran parecidos en tamaño. Y desde entonces, el mercado americano ha permitido que la renta per cápita estadounidense haya crecido un 60% y la europea menos de un 30%. Y esto, entre otras cuestiones, ¿a qué lo podemos deber? A esa fragmentación que ahoga las economías de escala y que ahoga la capacidad de competir en un mundo global y de movilizar grandes recursos de inversión. Una situación, me voy a ir a un sector extremo, está siendo llamativa lo que está pasando con el sector de la defensa. Europa, si uno lo va cogiendo por partes, ve que la movilización de recursos a veces no está tan alejada de la estadounidense, pero ¿qué pasa? La estadounidense está coordinada y unida y con grandes campeones. La europea está fragmentada. Esto es otra cuestión también muy relevante. O sea, no solo tenemos que invertir en I+D, sino lo tenemos que hacer mejor, redirigir dónde va y hacerlo desde un punto de vista
de unidad europea. Y el gran problema que estamos teniendo es esa fragmentación, porque hablamos muchas veces de mercado único, pero cuando uno le pregunta a una empresa y tiene que vender en Francia, tiene que vender en Italia, no empieza a ser tan fácil. Tienes problemas de permisos, tienes problemas de etiquetado en idiomas. Pues todo esto nos lleva a que hemos de plantearnos, igual que ha dicho aquí el ministro Cuerpo, la comunidad, ya aquí el problema es, según cuente uno, Ceuta o Melilla, si vamos a la 18, a la 20, pero ese concepto de unidad y de facilitación en el ámbito regulatorio de cargas administrativas es de gran importancia, es donde tenemos que actuar. Si no actuamos en este ámbito, pues aquí va a sonar populista a veces de periódico, pero sí que corre Europa el riesgo de convertirse en el parque temático del turismo. Iniciaba la conferencia diciendo que afortunadamente a nosotros es una palanca que nos ha venido muy bien en los últimos tiempos y es un sector que hay que cuidar y hay que reconocerle lo que hace bien, pero también hay que reconocer que tenemos que reequilibrar y tenemos que tener esa industria que nos dé estabilidad y nos mejore la estabilidad en los momentos de crisis y que nos mejore esa productividad en el medio y largo plazo. Esto es lo que tenemos que ir afrontando. Y en paralelo con ese capital tecnológico, no tenemos que perder de vista una cuestión muy importante, el capital humano. Las empresas y las sociedades, todos sabemos, son personas. Y una empresa sin personas no funciona. Y aquí, en este ámbito, lo que estamos teniendo es el gran problema, en el caso español, del desacople entre lo que demanda la empresa y lo que le oferta el mercado laboral. Y la debilidad está en que tenemos que seguir dándole una vuelta al sistema educativo. Aquí tenemos a la izquierda, está extraído de la presentación de la Ley Orgánica de Formación Profesional, las necesidades que se estimaba cuando esa ley vio la luz. Y como podemos ver, en el futuro, en un futuro próximo, lo que necesita España es muchas más personas con una formación media. Sin embargo, estamos siendo incapaces de dar a las empresas esos trabajadores que necesitan. Y hay un dato muy llamativo. El 46% de la población española tiene una formación superior. Y tenemos una tasa de paro, ahora mismo el 11,2. En Alemania estamos hablando 37% de la población formación superior y una tasa de paro algo cercana al 3, algo superior al 3. Tener personas con un nivel académico más alto no garantiza su empleabilidad. Lo que garantiza su empleabilidad es casar esa oferta y esa demanda. Y seguimos teniendo el problema de que no estamos generando los puestos suficientes en la formación profesional y sobre todo dual, en esa formación profesional en la que la empresa se involucra y, digamos, remata esa formación, y vamos a seguir continuando esa escasez de perfiles profesionales. En muchas ocasiones hay empresas que no invierten porque no van a tener los trabajadores que puedan poner en valor la inversión. Esa es la realidad. Pero es peor, en algunos casos es incluso la escasez de trabajadores con conocimiento para llevar a cabo la inversión lo que hace que ni se lleve a cabo. Esto lo estamos viendo actualmente en un alto grado en el sector de la construcción y el desarrollo de infraestructuras públicas. Quien contrata infraestructuras públicas obra civil, no voy a ser correcto, lo está sufriendo esta realidad. Y de hecho, propios estudios del Banco de España vienen a decir que el efecto, lo decía al principio, del plan de recuperación podría ser hasta positivo de 1,9 anual sobre el PIB y lo rebajan ya a niveles de 1,3 por la falta de esos perfiles profesionales para poder realizar los trabajos. Por lo tanto, en ese ámbito es en el que tenemos que trabajar de forma importante y teniendo claras varias cuestiones. La primera, no solo desde el origen hay que casar esa oferta y demanda, sino que también hay que incentivar y reforzar la formación continua. Yo estos días lo venía hablando con distintos compañeros, que yo me haya sacado la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid en 2004, si no la ejerzo o no me voy actualizando con las herramientas que se desarrollan o adquiriendo nuevos conocimientos,
tendría una sobrecualificación si realizase otro trabajo ficticia, porque si yo estudio económicas, no me he actualizado y al cabo del tiempo estoy simplemente realizando labores de facturación técnicas, es que igual no sería capaz de hacer un análisis económico, igual no sería capaz de modelizar. Por lo tanto, es muy importante la formación continua. Y esto es un área en la que hay que trabajar de forma importante, y sobre todo porque en el gráfico de la derecha, aunque se puede ver algo peor, se viene a recoger con qué porcentaje de empresas mencionan la escasez de personal como un problema. Y en el caso español, el 23% de las empresas los menciona en las estadísticas europeas, encuestas europeas, como un problema severo, pero hay un 70% que menciona que tiene en algún momento esa situación. Mala situación, sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos 2.700.000 parados. Por lo tanto, aquí hilamos la necesidad de activar a esos parados y no podemos permitirnos el lujo de tenerlos sin producir, pero por ambas partes. Y junto al capital humano, la otra situación importante que tenemos que afrontar para incentivar la inversión, que es clave para mejorar la productividad, es mejorar el marco regulatorio. Sin un marco regulatorio que dé seguridad en la toma de decisiones, es muy difícil invertir. Si una empresa no sabe qué nuevos impuestos va a tener que afrontar en 2 o 3 años, ¿cómo va a realizar una inversión? Pensemos en el sector eléctrico o energético que ha estado tan presente en los titulares durante estas Navidades. No puedes desarrollar inversiones de miles de millones sin saber si se te va a aplicar una figura que está intencionadamente definida para que no se considere impositiva. Cuando uno ve presión fiscal, las contribuciones patrimoniales no tributarias que están afrontando no entran como impuestos, aunque a nadie se nos escapa que es un impuesto encubierto, pero cuando no sabes si en 2025 vas a tener que hacer frente a este coste o en 2026, ¿cómo desarrollas esa inversión? Pero cuando tampoco sabes qué tratamiento pueden tener aspectos críticos de tu cuenta de resultados en el impuesto de sociedades. Hemos tenido problemas muy graves en el tratamiento del I+D, con un informe motivado vinculante desarrollado desde el Ministerio de Ciencia. Hacienda no reconocía como I+D ciertas actividades y las calificaba de innovación. Por lo tanto, había un incentivo que no te podías activarlo, pero con el riesgo de no saber si después no ibas a tener que retornarlo. Pues esto es muy, muy importante afrontarlo y ponerlo en orden. Y de hecho, en el gráfico lo que se viene a señalar, y está obtenido del Banco de España, que se pregunta trimestralmente a las empresas españolas por sus preocupaciones, ¿cuál es su mayor preocupación? El 53% señala la incertidumbre política económica. Aquí traduzcámoslo por una incertidumbre más general, regulatoria, administrativa. Esto no se puede permitir. Y además, cuando tenemos presente qué sectores señalan este ámbito, no nos sorprende. Es el sector agrario, muy afectado por normativa medioambiental, el sector de la hostelería, y estamos en ámbitos también como la construcción. Es lo que están sufriendo esa realidad. Y es muy mala noticia, porque esto frena la inversión. Y la segunda gran preocupación que señalan o gran obstáculo a su desarrollo de la actividad es la escasez de mano de obra. De nuevo, topamos con las mismas realidades. Y en este ámbito no es solo que tengamos una normativa prolija. En esta transparencia se señala el número de páginas que hemos tenido en los boletines de las comunidades autónomas y de oficial del Estado, más de 1 millón de páginas en los últimos años, 1.200.000. Estamos hablando que en 2023, en una situación electoral, tuvimos 900 y pico nuevas normas. Esto es inasumible para cualquier empresa a la hora de tomar cualquier decisión, sino que además se realizan a la sombra de una técnica legislativa muy mejorable. Estamos teniendo situaciones de lo más variopinto en la que en una regulación que nada tiene que ver se te regulan cuestiones del ámbito laboral. Por ejemplo, y además y aquí hay que reconocer que soy economista, no soy jurista, pero además con conceptos
difusos desde el ámbito, desde el punto de vista jurídico, porque cuando estamos activando nuevas regulaciones como los permisos, se utilizan conceptos como conviviente. ¿Qué es un conviviente? ¿Yo puedo pedir un permiso porque mi compañero de piso está enfermo o no? También por situaciones de urgente necesidad familiar. ¿Eso exactamente qué significa? No se está definiendo adecuadamente, pero además también con una cuestión adicional que es un gran problema, actuando a forma de parches, de forma aislada. Y de nuevo vuelvo al ámbito laboral. El ámbito laboral, que es muy importante verlo como un todo, que no puedes tocar una medida que afecta al salario, al horario de forma aislada porque tiene muchas vinculaciones, pues asistimos a cambios puntuales de un artículo que después entra en contradicciones con otro. Pero no solo a nivel ya nacional, sino que desde el punto de vista europeo está llegando mucha normativa y a veces la recibimos sin ninguna crítica. Si bien Europa es buena, no tenemos que tener este posicionamiento. Tenemos que tener posicionamiento de si está bien desarrollado y si responde a nuestras necesidades. Y una vez que tengamos claro esto, ver cómo lo transponemos a nuestro ordenamiento jurídico. Pero muchas veces aceptamos con poca crítica esa realidad y tenemos cuestiones tales como normativas que dicen que hay que tener en cuenta las interrelaciones personales pertinentes en normativas de igualdad. ¿Realmente qué es eso para aplicarlo? Pues difícil de aplicar. Por lo tanto, tenemos ese doble problema. Muchísima normativa, difícil de entender y con una técnica muy mejorable que está poniendo en entredicho las decisiones de inversión de las empresas y a su vez se está reflejando en un comportamiento indeseado de la productividad, cuando teníamos que ir a un planteamiento diferente. Normas claras, sencillas y que marquen muy bien las normas de juego y que nos permitan en un largo plazo a las empresas saber en qué escenario de retorno se mueven. Y en estas son las cuestiones que tenemos que ir afrontando y no lo hacemos de forma conveniente y además a la sombra de otra cuestión muy preocupante que ya lo hemos ido adelantando a lo largo de esta presentación y es la situación de las finanzas públicas. En este gráfico simplemente tenemos la evolución de la deuda pública, tanto a nivel autonómico, seguridad social y las cifras en las que nos movemos. Y sí que me gustaría llamar la atención respecto a la realidad en la que, a pesar de todo el influjo cíclico favorable, el nivel de deuda de España no está corrigiendo de una forma rápida como debería ser. De hecho, en el último año, y creo que lo tengo señalado en esta que es la última transparencia, en los últimos años el impuesto de la inflación, que es un impuesto que tenemos que afrontar todos, empresas y ciudadanos, ha permitido, como se señala en el texto, pues a cierre de 2024 que excedamos la recaudación de 2019 en cerca de 95.000 millones. Esto es una barbaridad, es un incremento de un 47% cuando el PIB nominal ha crecido un 27%. Todos estos recursos adicionales y extraordinarios no se están traduciendo en una reducción de la deuda y de su peso al mismo ritmo. Y esto quiere decir que no está habiendo una consolidación real de las cuentas públicas. Está habiendo un efecto cíclico muy favorable que lo que está haciendo es maquillarla. Aquí tengo que reconocer que he tomado el último gráfico de la IREF que hacía mención a las proyecciones con los presupuestos de 2024. Aquí hay que llamar la atención respecto a una cuestión muy importante. Los presupuestos de 2024 no han existido ni siquiera, ni se han presentado. O sea, no se ha existido ni siquiera la obligación de tenerlos que presentar, pero son los únicos. Es la proyección que tenemos ahora más cercana y en 2025 corremos el riesgo y a lo mejor esta proyección con los cambios simplemente vinculados a la actividad siga siendo la misma. Pero no obstante sí que es cierto que nos moveríamos en cifras un poquito más bajas, no en niveles de 104, igual iríamos hacia niveles del 100% de deuda sobre PIB, pero en un escenario con un efecto muy importante al alza de la inflación sobre los ingresos. Y no estamos consolidando. Y la mejor forma de verlo es dónde está el déficit estructural. Y cuando alguien toma las proyecciones y los cálculos de la Comisión Europea,
señalan que el déficit estructural, ese déficit quitado los efectos del ciclo, está en el 3%. Por lo tanto, no hay ningún ajuste. Y aquí tenemos que hacer un mayor esfuerzo y generar ese espacio fiscal, porque mayor espacio fiscal y menor deuda es sinónimo de estabilidad y de palancas de actuación en un futuro. Estos son los problemas que vamos afrontando, todo ello en un escenario, como bien he dicho en todo momento, en el que hay cierta anestesia de esas evoluciones cíclicas, con un turismo en máximos, más de 90 millones de visitantes que vamos a tener este año, los ingresos turísticos creciendo un 16%. De hecho, lo que hay que señalar que lo único que ha ido mejor desde 2019, cuando se miran las componentes del PIB, mejor que el gasto público, lo único que ha ido mejor son las exportaciones turísticas, que han crecido un 37%. Y esto es lo que nos está permitiendo en algunos ámbitos no mirar de cara a los problemas y olvidar que tenemos que seguir tomando medidas estructurales, que tenemos que potenciar la productividad, que la productividad no va a mejorar si no empujamos la inversión hay que empujarla desde el I+D, y esto solo se realiza con un escenario de certidumbre, con un escenario en el que haya los trabajadores que necesitan las empresas y en el que se generan unas estructuras de confianza. Y si no abordamos estos problemas estructurales, dentro de 2 o 3 años quedará en el olvido que durante un breve periodo de tiempo tuvimos los titulares de que éramos de los países que más crecían. ¿Pero en qué contexto, en qué situación? Pues una situación de debilidad de fondo. Y por mi parte, nada más que agradecer de nuevo la invitación, y voy a hacer una cuestión que no sé si aquí se realiza o no o es pertinente. Estoy abierto, si hay alguna pregunta, a responderla. No sé si es costumbre en la casa o no. No es costumbre, pues nada. Entonces, muchas gracias. Vamos a esperar que haya un poco de más luz porque estamos, del recibo estamos al día. Al día. Eso es. Muchas gracias, querido Francisco, por tan formidable conferencia en relación con la importancia de los desafíos para el crecimiento de nuestro país. Recientemente leía un artículo relacionado con los desafíos, precisamente económicos, debatidos durante el primer foro del Observatorio Económico de Mafre Economics y el periódico El Confidencial, en el que se analizaron las perspectivas de la economía española y la evolución de la política monetaria. Destacaban 5 desafíos. El primero, el fiscal. España registra todavía desequilibrios presupuestarios elevados y una deuda pública, que acabamos de verla, por encima del 100%, superior al nivel anterior a la crisis de 2020. Una tarea compleja es su regularización, teniendo en cuenta que el gasto público se encuentra tensionado por el envejecimiento de la población y por las necesarias inversiones en la transformación verde y digital, además de por los compromisos en defensa. Otro tema que señalaban era que tanto los tipos de interés reales como la inflación van a estar más volátiles en un mundo más viscoso. Esa palabra los economistas no la manejamos muy bien. No, es otro concepto impreciso. Un concepto impreciso. Todo el mundo mete este tipo de cosas, pero así está recogido, viscoso. Igual, Juan, es para no decir complicado, sí. O uno que a los economistas sí nos da más miedo, volátil. Exacto. Otro factor significativo era la subida de la fiscalidad y en quinto lugar, y no menos importante, eran los problemas que persisten en el mercado laboral. Creo que hoy hemos podido, sin duda, escuchar no solo la definición de estos problemas, sino también, y eso es menos habitual, algunas de sus soluciones. Muchas gracias, Fran, de nuevo por tu capacidad de síntesis y, sobre todo, de hacer de fácil comprensión problemas complejos y de una difícil solución. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia
emplazándoles para el próximo martes, día 21 de enero a las 19:30 horas, para asistir a la primera conferencia del ciclo Jerez Siempre, organizado en colaboración con el Centro de Estudios Históricos Jerezanos, que pronunciará el ilustrísimo señor don José Manuel Aladro Prieto, doctor arquitecto, profesor de la Escuela de Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, como discurso de ingreso en esta Real Academia, como académico de número, bajo el título De Industrial a Cultural, Paisajes para una Capitalidad Cultural. Le contestará en nombre de la Academia el ilustrísimo señor don Eugenio Vega Jeán, académico de número y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Y sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Listo.